Bueno, ¿cómo les va? Hoy vamos a conversar un poco sobre una clase de palabra que suele también causar algunos inconvenientes de uso, fundamentalmente. Siempre yo los invito a que estén atentos a los programas de televisión, de radio, cuando se usan determinadas palabras y que las registren. Si les interesa, envían el comentario porque tenemos que lograr que cada vez nos expresemos mejor. Esa clase de palabra de la que vamos a hablar hoy es el adverbio. ¿Qué es un adverbio? Bueno, es una clase de palabra invariable, vale decir, no cambia de género, no cambia de número. Algunos adverbios pueden tener variaciones en lo que se llamaría el grado de significación, pero de eso vamos a hablar en otro video. ¿Cómo reconoce uno un adverbio? Bueno, en principio son palabras que se caracterizan por modificar a los verbos, a los adjetivos o también a otro adverbio. Y si nos interesara el tema del análisis sintáctico, su función es siempre la de circunstancial. Vamos a dar un ejemplo de cada una de las formas de reconocimiento. Un adverbio modificando a un verbo lo usamos a cada instante. Corrió lentamente. Evidentemente esa palabra lentamente se refiere al verbo anterior. Y como ven, lentamente no tiene género, no tiene números, que era lo que habíamos mencionado como característica. Vamos a pensar ahora un adverbio modificando a otro adverbio. Si yo dijera caminó más rápidamente que él, fíjense entonces que rápidamente, ¿a quién se refiere? Al verbo caminó. Pero más, la palabra más, ¿a qué palabra modifica? ¿Al verbo? No. Modifica al otro adverbio, a lentamente. Y finalmente, vamos a dar el ejemplo de un adverbio modificando a un adjetivo. Escribió muy cansado. Evidentemente, cansado es un adjetivo calificativo. Y la palabra muy, ¿a quién se refiere? ¿Al verbo? No, se refiere a cansado. Ahí tenemos entonces un adverbio modificando a un adjetivo. Eso por un lado. Pero ahora vamos a lo que comentábamos al principio, el mal uso de algunos adverbios. Los adverbios dijimos que son invariables en género y número, pero hay algunos que justamente tienen a mal traer
no solamente a los oídos de los que lo escuchamos, sino a los periodistas o a los docentes que de pronto tienen que usarlo, o a cualquiera de nosotros en una conversación cotidiana. Uno de ellos es el adverbio medio. La palabra medio es una palabra polisémica. ¿Qué significa polisémica? Que tiene muchos significados. Yo puedo tener la palabra medio como sustantivo, un medio de locomoción. Puedo tener la palabra medio como adjetivo, un adjetivo partitivo. Voy a comer media porción. Pero ¿qué pasa con medio como adverbio? Muchas veces habremos escuchado decir, esa mujer es media tonta. De ninguna manera. Porque el adverbio modifica el adjetivo, que es tonta, pero como el adverbio es invariable, el adverbio debe ser medio. Esa mujer es medio. Y ahí viene el adjetivo. Similares a medio, tenemos el adverbio puro. Lo hizo de puro atolondrado. Y ella lo hizo de puro atolondrada. Uno más para cerrar el concepto. El adverbio, por ejemplo, demasiado. Demasiado puede ser un adverbio de cantidad. De la clasificación del adverbio vamos a hablar en otro momento. Demasiado, decíamos, es un adverbio de cantidad. Comió demasiado. Ahí no hay duda. Pero demasiado también puede ser un adjetivo. Demasiado ruido había en ese lugar. Ruido es un sustantivo, por lo tanto demasiado lo está calificando. Y si fuera una mujer o un sustantivo femenino cualquiera, podemos decir había demasiada gente. En ese caso, ¿por qué varía? Porque los adjetivos sí tienen género. El adverbio no debe utilizarse de manera variable. Bueno, los dejo pensando en todas estas pequeñas cositas. En algún otro momento vamos a volver sobre el adverbio, sus funciones sintácticas, vamos a hablar sobre la clasificación. Tenemos una larga clasificación y en un momento próximo también vamos a hablar sobre algunos adverbios que tienen significación ocasional. Pero no quiero entrar en temas más complejos porque sobre la significación ocasional vamos a tener un video especial. Bueno, nos vemos la próxima.